Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor José Leap, coautor del libro El conocimiento social en convivencia desde los escenarios de la educación popular. Profesor, ¿cómo surgió la propuesta de metodología de la sistematización de las experiencias? Desde los años 80, un grupo de profesores que veníamos de distintos campos nos reunimos porque para nosotros la docencia no era suficiente, sino estaba conectada con la acción social. Nosotros no éramos, digamos, los creadores del modelo de sistematización de experiencias. Era una tradición que venía de mucho más atrás en América Latina, pero encontramos un modo de hacer la sistematización que fue un aporte original. La década de los 90 fue para nosotros clave porque en alianza con otras universidades de Colombia hicimos todo un esfuerzo de sistematizar experiencias de educación de adultos y mostrar para qué servía o no servía la educación de adultos en este país, pero desde experiencias significativas. Y allí el modelo de sistematización de experiencias cogió una fuerza en toda Colombia, en distintas universidades y con distintos grupos. ¿En qué consiste la sistematización de experiencias? Resulta que los grupos populares, las organizaciones comunitarias, pero incluso instituciones de intervención social, hacen un conjunto de experiencias. Por ejemplo, hacen una intervención con madres cabeza de familia para ayudarles a mejorar sus condiciones de vida. El problema es que lo que ocurre allí no es recogido de ninguna manera. Entonces la sistematización pretende que desde la manera como vivieron el proceso se recree esa experiencia, y el valor que tiene eso es que se empiezan a lograr aprendizajes sobre lo que se hizo, se empieza a mirar críticamente lo que se hizo y se potencia, digamos, la capacidad que tienen los participantes para volver a hacer eso y hacerlo mucho mejor. Para la universidad también es muy importante porque hemos aprendido a comprender lógicas que la lógica, digamos, tradicional universitaria no entiende, ¿no? Entonces, por ejemplo, las barras bravas de fútbol. Y encontramos en esa experiencia con los seguidores de un equipo de fútbol que detrás habían jóvenes con una potencia para hacer ciudad enorme, con ganas muy fuertes de hacer ciudad y que tenían toda esa pasión canalizada hacia su equipo de fútbol. Una visión completamente distinta a la que lo ha visto, por ejemplo, los policías o los alcaldes, todo, que lo ven como un problema de orden público y que hay que acabar con ellos. ¿Sí ves? Entonces, mira que a través de la sistematización con ellos, ver cuáles son, digamos, las lógicas que se mueven al interior del grupo, para dónde van, qué es lo que quieren, por qué, por ejemplo, recurren en ciertos momentos a la violencia, se logra una comprensión totalmente distinta. ¿A qué se refieren con la figura de escenario en este libro? Resulta que nosotros durante una década de los 90 al 2000 nos habíamos metido a hacer trabajo de sistematizar un mundo de experiencias, pero resulta que nosotros hemos dicho que se iba a aprender de esas experiencias y al trabajarlas aisladamente estamos perdiendo qué relación tenía eso con la sociedad, cómo se conectaban una con la otra, cuál era la modalidad de intervención que estaba produciéndose en esa sociedad. Y resulta que buscábamos un modelo de trabajo, de comprensión, de interpretación, que nos ayudara a ver los procesos que están ocurriendo, pero sin perder la densidad de la descripción que hemos logrado en las experiencias. Si uno ve desde arriba una panorámica de lo que está ocurriendo, no puede ver detalle, ¿cierto? Ve la visión global, pero no ve detalle. Si uno se acerca con microscopio, ve una cantidad de cositas pequeñitas, pero pierde la relación. Nosotros intentamos con los escenarios ver cuáles son las fuerzas que se mueven y cómo dentro de esas fuerzas está ahí la experiencia que estamos sistematizando, pero no como un agregado, no es algo que le ponga a la experiencia, sino que desde la experiencia misma hay conexiones con ese escenario.
La educación popular en América Latina ha sufrido un proceso, digamos, muy interesante. Resulta que para los 90, la educación popular surgida desde Freire y todo como un antecedente, y desde las pedagogías críticas norteamericanas, entra como una especie de reflujo porque los movimientos sociales que antes de los 90 eran muy fuertes y todo y que empujaban la educación popular, empiezan a tener condiciones muy difíciles y el neoliberalismo pues plantea un escenario completamente distinto. Arrasa con todas las políticas sociales, con todos esos principios colectivos de solidaridad, etc. Resulta que en medio de ese arrasamiento, la educación popular se convirtió en una opción interesantísima para comprender los sectores subalternos de la sociedad, los distintos sectores, cómo están viviendo las crisis de la reconversión neoliberal de la sociedad. Y empieza a haber un interés inusitado por la educación popular, no solo aquí, sino en Europa, por ejemplo. Empiezan a venir acá a decir, bueno, ¿qué es eso de la educación y de la sistematización y cómo se hace? Entre los 90 y hoy, la educación popular está en su estado de maduración, con todo lo bueno y lo malo que ese término significa. Lo bueno porque ya no reivindica de una manera unilateral un cierto sector social, porque ahora entiende que cuando se habla de lo popular no se está hablando de un sector social, sino de un principio social, ¿ya? Entonces ha entendido que hay sectores, muchos sectores, que conforman lo que podemos llamar hoy sectores populares, y además que la educación popular no está con los pobres, por decirlo así, sino contra la pobreza. Es una educación que es ética, política, porque lo que busca es democratizar radicalmente no solo la educación en el sentido de aparato educativo, sino la sociedad entera. Por lo tanto, valorar las formas de conocer otras. Y las formas de conocer otras hoy no son solo las formas de cierto sector, digamos, empobrecido de la sociedad. Por ejemplo, los jóvenes a nivel de movimientos juveniles o de tendencias juveniles han demostrado que tienen formas muy peculiares de generar conocimiento. Lo otro, que la educación popular ha recibido una docta mirada por los movimientos de género, que le han dicho, un momento, ustedes están hablando de un colectivo llamado sector popular, pero ¿y qué pasa ahí con las miradas de género? Nos han descompuesto eso que parecía tan clarito, es este sector, y nos han mostrado que no, que allí hay una multitud de voces que precisamente una sociedad que cada vez busca que haya una sola voz, ¿no?, se confronta con esta polifonía que está allí, un mundo de voces de distintas miradas del mundo, que son las que diariamente son negadas por ese unanimismo. Allí es donde está la nueva fuerza de la educación popular. Aprendizaje estratégico, un camino al aprendizaje autorregulado. Autora, Fanny Hernández Gaviria. Este libro presenta la experiencia de explorar e interpretar las estrategias de aprendizaje que descubren y adoptan los participantes en un curso de habilidades integradas en inglés inscritos en la licenciatura en lenguas extranjeras en la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Árboles de la Universidad del Valle, especialización en paisajismo. Autora, Estela Herrera Hurtado. Por su flora, el paisaje de la Universidad del Valle es considerado como un lugar de gran valor ecológico en la región y único en la ciudad de Santiago de Cali. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cómo se relaciona la convivencia urbana con los escenarios de educación popular? Nosotros lo que quisimos fue que buscábamos comprender de una manera cualitativa y relacionar la convivencia en la ciudad. Nos quitamos una cantidad de cosas automáticas de cierta sociología, de cierta historiografía, particularmente esa oposición violencia-convivencia como blanco y negro. Nosotros dijimos un momento, lo primero de todo es que no hay convivencia en abstracto y no hay violencia en abstracto. Esto es un paso que parece muy sencillo, pero es súper complejo en el momento de investigar. Y entonces ahí fuimos comprendiendo que cuando hablábamos de convivencia en el ámbito urbano, estamos hablando de cosas muy distintas. No es un problema simplemente de decir porque son estratos que tienen posibilidades económicas otras, no, es que la misma desigualdad económica está creando también una desigualdad enorme en posibilidades y sobre todo está creando, pero muchísimas más posibilidades de conflicto. No es lo mismo que tú vivas en 200 metros cuadrados y que tu vecino quede después de allá a que tú vivas en 30 metros cuadrados, 2 familias. O sea, la cantidad de conflictos posibles es enorme. Entonces, comprendimos que para poder entender convivencia había que entenderla desde los que estaban conviviendo en esas condiciones y no desde nuestras elaboraciones teóricas tan bonitas sobre la convivencia, la armonía, que nada tenían que ver con esa realidad. Precisamente, el segundo punto de este libro es las relaciones que se establecen entre la convivencia urbana y la violencia en pro de la construcción de la paz. Se hizo una investigación en Buenaventura y en Cali. ¿Cómo fue el desarrollo de esta? Nosotros desde el 90 entonces hemos venido haciendo sistematización de experiencia e investigando esto de la convivencia, de la relación violencia-convivencia, sin convertirla como en dos caras opuestas, sino en sus múltiples relaciones. Nosotros, cuando íbamos a empezar la investigación, había una convocatoria de conciencias que se llamaba Diálogo de Saberes y nos pareció perfecto porque nosotros lo que queríamos era tener un diálogo de saberes con sectores estigmatizados en Cali y en Buenaventura que los
habían sacado en todas las estadísticas como los de peor convivencia, donde más violencia, donde más muertos, o sea, lo peor. Entonces nosotros dijimos, ¿qué tal si establecemos un vínculo con grupos, con sectores y empezamos a hablar, bueno, ¿qué es la convivencia para ustedes? ¿Cómo están viviendo? Bueno, así arrancamos. En Cali teníamos mucho contacto y mucho trabajo con algunas organizaciones, entonces fue muy fácil. Hicimos 120 experiencias organizadas y después de esas 120 con una serie de criterios y conversaciones con ellos decidimos 3. Fue más o menos fácil. Buenaventura fue mucho más difícil, primero porque no teníamos un mapa muy bien establecido, teníamos menos vínculos, aunque en alguna organización de comunidades negras nos ayudó mucho porque era socia de nosotros en Cali, porque precisamente con las comunidades negras queríamos trabajar. Y entonces llegamos a Buenaventura y encontramos la desmemoria de todos los proyectos, mientras acá sacamos 120, en Buenaventura había muchísimas intervenciones de las cuales nadie, ni las instituciones que las estaban haciendo, tenían nada de memoria. Entonces fue muy difícil. Cuando ya empezamos a establecer esos vínculos, empieza a emerger en las dos ciudades y en los sectores la misma realidad. Resulta, por ejemplo, que ciertas maneras de ser, que ciertas formas de hacer música, que ciertas expresiones corporales que ahora organizaciones, ONG y todos utilizan en la versión, digamos, docta para hacer la intervención, dice que vamos a hacer hip hop, que vamos a intervenir con esto y que vamos a construir, estaban allí. Les dicen, ustedes están en la olla, ¿no? Ustedes no han producido nada por la convivencia. Entonces los diagnostican, hay que intervenirlos, porque ustedes son población en alto riesgo. Y cuando ya está la población en alto riesgo, le traen lo mismo que ellos hacían, pero ahora, digamos, con el sello del experto que les dice, no, si ustedes hacen hip hop, entonces van a ir construyendo convivencia. Nosotros nos bajamos de esa película y empezamos a trabajar con ellos, al revés, a reconocer todo lo que ellos estaban haciendo por la convivencia. Y era impresionante. En Agua Blanca, por ejemplo, hay organizaciones juveniles que manejan la promoción de grupos de música y que ya lo tienen a través de internet y que tienen contactos con redes en los Estados Unidos. O sea, es una cosa que casi nadie sabe. Ahorita lo están aprovechando en la alcaldía con esto de industrias culturales, antes no. Pero era impresionante la fuerza que había allí. Y los vienen a intervenir porque no saben qué hacer con la convivencia. ¿Cuál es el papel que juega la educación popular en los procesos de construcción política? Para mí ese es el valor de la educación popular hoy. Lo podemos utilizar con una experiencia concreta. La construcción de un actor social, un actor político, un actor decisivo, no se logra simplemente por medio de conexiones, como algunos han planteado, digamos vía un Facebook o eso. O sea, ahí se genera una especie de clima colectivo. Pero cuando uno ve qué eficacia tiene ese clima colectivo en el momento de una elección, por ejemplo, uno se da cuenta que esa nube se desvanece. Porque allí no hay un actor político. Digamos, está emergiendo un actor político, pero todavía falta mucho para que ese actor sea un actor decisivo en esta sociedad. Yo veo, por ejemplo, la realidad actual de Colombia como eso. Digamos, ¿qué es lo que falta? Falta un proceso que yo llamaría de educación popular. ¿En qué sentido? En que se genere un movimiento de democratización radical de principios culturales y principios sociales que están a la base de, digamos, de la definición de una identidad política. Fundamentos de Fisiología Humana y del Deporte. Autor, Jaime Cruz Cerón. Este libro se distingue por ser un trabajo científico profundo, multifacético y bien argumentado, que trata sobre los problemas generales y específicos relacionados con la fisiología humana y su aplicación en la actividad deportiva.
Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El compromiso social de la investigación en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Autores: Marta Lucía Vázquez Truisi, Adolfo Contreras Rengifo. Desde 1999, la Facultad de Salud de la Universidad del Valle realiza anualmente un simposio en el que docentes y estudiantes presentan resultados de sus investigaciones como estrategia para rendir cuentas a la sociedad sobre la pertinencia y calidad de las mismas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. José Leal es una persona inquieta con lo social y por eso su formación y su trabajo ha estado orientado a comprender lógicas que son distintas a las que fueron de su formación. Yo me gradué en comunicación social y en educación simultáneamente, porque cuando estaba en educación me faltaba esos otros medios de expresión y de trabajo que encontraba en la comunicación social. Pero cuando llegué a la comunicación social me di cuenta que mucho del recorrido que había hecho en educación era importante para transformar cierta, digamos, superficialidad que había en el campo. Y en medio de esa búsqueda me encontré con Paulo Freire, con la lectura de Paulo Freire, que fue muy significativa de ahí en adelante, y con otro autor mucho más importante en mi vida, que ha sido Gadamer, un filósofo alemán, y con la hermenéutica, y con Paul Ricoeur, y esa interlocución desde acá, del trópico, con las lógicas de pensamiento de estos dos filósofos, y con un personaje muy ya colombiano, pero que fue el que me ayudó a armar toda esta película, que fue Jesús Martín Barbero, fue fundamental. Intenté desde allí comprender lógicas sociales y hice aportes significativos en un modelo de esa comprensión que se ha llamado sistematización de experiencias.
Teníamos una historia anterior y era que siendo pelados en un colegio muy extraño, un colegio experimental, nosotros vivíamos metidos en la Universidad del Valle. Los tropeles, toda la vaina, nos interesaba, nos llamaba mucho la atención. Nosotros estábamos muy sensibilizados con la lógica universitaria, pero uno de nuestros profesores que más nos motivó era un profesor de literatura que trabajaba en una universidad nocturna de Cali, ¿no? Y nos motivó a que nos metiéramos a ser profesores de literatura, que era lo que más nos había entusiasmado. Y así entramos a estudiar en literatura. Yo tenía de todos modos, por pasión, también el conocimiento en ciencias básicas, biología sobre todo. Y entonces yo entré simultáneamente a una universidad donde estudiaba zootecnia. Entonces eso fue una vaina muy curiosa porque era una especie de enciclopedista fuera del lugar, porque entonces yo tenía que saber de química, de física, de biología y al lado de esto de sociología, de psicología, de literatura. Y en medio de todo eso descubrí comunicación social. Resulta que esta sociedad, para decirlo con Benjamin, se ha empobrecido mucho porque ha dejado de valorar muchísimos elementos de nuestra experiencia. Nos han devuelto a cambio de toda la riqueza de experiencia la moneda empobrecida de la actualidad. La verdad es que frente a la actualidad, ese síndrome de la chiva en los periodistas, pero también la actualidad, todo el mundo quiere la novedad, se está perdiendo un conjunto de experiencias y de saberes y de voces que no son las voces únicas que cierta institucionalidad quiere que sean las que se oigan, ¿ya? Entonces, allí aparece todo este trabajo de sistematización de experiencias y todo este trabajo de la educación popular y todo ese trabajo de la comprensión hermenéutica como una vía regia para decir, esta sociedad hay que democratizarla y radicalmente hay que democratizarla y hay que ampliar las voces que están alrededor y revisar el tipo de prioridad que le hemos dado a algunas que son las más pobres.